Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, concluyó el domingo 2 de agosto la audiencia del caso AAA y anunció que iniciará la etapa de deliberación para emitir un veredicto sobre los 22 procesados entre personas naturales y jurídicas, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La diligencia concluyó pasadas las 21 horas. El presidente del tribunal, Jorge Sánchez Pico, informó que una vez finalizada la deliberación, junto con los jueces Clara Soria y Víctor Barahona, se notificará por escrito la fecha y hora en la que se instalará la audiencia para dar a conocer el fallo de forma oral. Bien, 9:04. Está con nosotros Marta Villafuerte, directora de Familia Ecuador. Encanta hablar de familia. Marta, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, José. El gusto es mío acompañarlos. Bien, hay un tema, bueno, todos los temas son fundamentales para hablar de familia, pero la suspensión del segundo debate del proyecto de ley de reproducción humana, ¿cómo va? ¿En qué nos afecta? ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, es importante tener presente, en primer lugar, que hay 4 proyectos de ley en la Asamblea Nacional que se están tratando, que atentan contra los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos desde el momento de su concepción. 2 de ellos vienen por este capricho que permanece por parte de la Corte Constitucional. Es importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque es una Corte que se ha tomado atribuciones, haciendo o dando órdenes que no le competen, dictaminando sentencias para que la Asamblea u otros organismos gubernamentales le den redactando, por así decirlo criollamente. Y hoy por hoy este proyecto de ley de reproducción humana asistida es un capricho de la Corte Constitucional para complacer un caso aislado, que no tiene nada que ver con el contenido del proyecto. Resulta que hace varios años, poco menos de 2 años, 2 mujeres querían inscribir a su hija, concebida por esta técnica de reproducción humana asistida. Al registro civil, al no permitírselo, ellas emitieron una demanda a la Corte Constitucional, todo el proceso que se dio a cabo, y ahora en el 2018 se emite una sentencia para que se regule estas técnicas. Pero nada tiene que ver que 2 mujeres querían inscribir con los 2 apellidos maternos ahora a regular procesos de reproducción humana asistida donde se va a seleccionar embriones, se va a atentar contra la salud reproductiva de la mujer para combatir la infertilidad, que es otro tema. Ahora, ustedes como organización, ¿de qué se encargan? ¿De qué se encarga justamente Familia Ecuador? Nosotros como Familia Ecuador tenemos ya casi años de existencia en articulación con organizaciones de la sociedad civil, no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿A qué nos dedicamos? A informar a la ciudadanía, porque muchos de estos debates que sí nos afectan, porque al fin y al cabo son leyes que repercuten en la ciudadanía, no, la gente las desconoce. Incluso los mismos legisladores muchas veces no leen todo el proyecto de ley o no tienen las estadísticas. Y nosotros como Familia Ecuador informamos a la ciudadanía, emitimos contenido informativo, veraz, estadísticas que sirvan a los tomadores de decisiones y a los ejecutores de estas leyes. Bien, y en ese sentido, ¿cuál es la respuesta que ha recibido esta organización de los entes que tienen que velar justamente por la familia? Hemos recibido denuncias de la ciudadanía, total rechazo de este proyecto de ley porque en primer lugar no ofrece una solución integral al problema de raíz, que es la infertilidad. No le da prioridad a la medicina restaurativa, que es muchas veces la raíz de lo que se produce o lo que conlleva a un caso de infertilidad, porque son problemas mucho más profundos que realmente debería ser, eso sí, un tema de salud pública, que hoy por hoy no se está abordando a nivel nacional o a nivel político. ¿Hace falta políticas públicas en ese Claro sentido? que sí, no hay una entidad o un plan de trabajo para erradicar o combatir la infertilidad desde la raíz. No se trata de darte una falsa salida. Bueno, compra un embrión, págalo, que otra lo cargue por ti 9 meses y tú te llevas el bebé a la casa tranquilo. Además de esto, ¿cuál es la propuesta suya en lo particular, Marta? La medicina restaurativa. En la Asamblea Nacional se trajo voces de otros países, expertos en el tema, para darle prioridad a un tema que aquí está prácticamente ni en pañales, porque no se está dando la atención. ¿En qué consiste? No se está averiguar o profundizar en el tema que muchas veces a nivel uterino, por mencionarlo, eso ya los médicos tendrán los términos exactos, pero es el sistema reproductivo de la mujer que por diferentes razones o problemas provoca la infertilidad. No es que nace la infertilidad, sino es un resultado de.
un problema mucho más profundo que se debería abordar a nivel público y privado. Tenemos expertos que ya han entregado a los legisladores. Sin embargo, este proyecto de ley, volviendo al tema, no lo profundiza, lo menciona como tendría que decirlo, saludo a la bandera, mas no lo propone como una política pública, no le da la prioridad que salvaría muchísimas vidas. Marta Villafuerte, deme ejemplos de países que en cambio han hecho lo contrario para bien. España, porque justo estuvo el doctor Francisco Güell, él estuvo hablando con los legisladores. España es un caso que se puede analizar y tomar de ejemplo, ya que tiene políticas para promover leyes específicas para profundizar y hacer una política pública con la medicina restaurativa. Ellos han entregado las recomendaciones, un proyecto incluso para profundizar. Si fuera es un proyecto de ley con toda la plataforma gubernamental, sería un proyecto que tendría apoyo unánime. A eso iba, no solamente es un proyecto de ley, tiene que ser una plataforma integral, es decir, no solamente un organismo, son varios. Son varios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque se trata de educar a la ciudadanía. Y sin embargo, en las comparecencias en la Comisión de Salud, el mismo Ministerio de Salud Pública menciona que no tiene hoy por hoy la infraestructura para ofrecer siquiera la reproducción humana asistida. Pero podría, porque esto requiere mucho menos, porque es traer o capacitar a médicos para que puedan analizar estos casos. Y de analizar el escenario de reproducción humana asistida requiere al menos $60 millones, cifra que hoy por hoy no tenemos porque hay prioridades realmente que atender. Ahora, indiscutiblemente hablar de familia es un tema muy, muy amplio. ¿Cuáles son otros de los ítems fundamentales en los que están trabajando ustedes y la retroalimentación que tenemos que tener los ecuatorianos sobre esto? Otro punto crítico, por así decirlo, que la ciudadanía se cuestiona muchísimo, es este término que utiliza: se reconocerá a la familia en sus diversos tipos, mas no lo especifica qué diversos tipos. Hombre y mujer, dos hombres, hombre con animal, porque ya vemos que hasta las personas se creen animales. Entonces, al no especificarlo, deja una puerta, voluntaria o involuntariamente, deja una puerta abierta para que se tergiverse y no se aborde la problemática de raíz. Es una mujer que está casada con su esposo, no pueden concebir hijos, pueden acceder a esta medicina restaurativa, pero si dice, se reconoce, esta ley es para las familias en sus diversos tipos, ¿qué tipos? Hoy por hoy no podemos dar por sentado, si no se especifica, es muy peligroso. Claro, pero no termina allí la respuesta. Es decir, creo que hacen falta componentes que además la gente pueda comprender. Es decir, cuando hablamos de medicina restaurativa, para mí también es algo súper nuevo. Es decir, esto hay que ponerlo en la palestra, hay que hablar permanentemente en diferentes foros. No es fácil esto. La opinión pública, exacto. Claro. Son temas que no están de comprender fácilmente, como cuando era el aborto, la eutanasia, que por ser fácil, pero no necesariamente es delicado. Ahora la reproducción humana asistida suena desconocido, suena difícil de comprender. Tenemos médicos radicados acá en Ecuador, de México, que tienen solamente en Guayaquil, lamentablemente, porque estamos buscando ese apoyo gubernamental para poder llegar a nivel privado y a nivel público a ofrecer esta alternativa de restaurar la salud sexual y reproductiva de la mujer para evitar posibles casos de infertilidad. La infertilidad se puede evitar abordando las problemáticas de raíz. ¿Y cómo la familia o las mujeres, etcétera, pueden acceder a tener esa información, a poder conversar con ustedes, a recibir asistencia, etcétera? Hay una página en las redes sociales, Facebook, Instagram, que es Vitas Fertilita. La doctora Adriana Uskokovic, ella es certificada por este equipo de médicos de México que le comentaba, y ella está capacitando a más doctores que puedan ofrecer esta alternativa, por ahora a modo privado, pero sin embargo sería muy interesante que un proyecto de ley, sea este u otro, fortalezca y amplíe a nivel político, como política pública, esta solución que realmente da una alternativa. Marta, ¿cómo nace? Estamos conversando con Marta Villafuerte, directora de Familia Ecuador. ¿Cómo nace Familia Ecuador? Familia Ecuador nace precisamente de una problemática en su momento hace casi 10 años, 2016, inicios 2017, donde la familia estaba viéndose amenazada por frases en leyes que no realmente representaban los derechos constitucionales que presenta la Carta Magna. Y así nació como una red en primera instancia padres profesionales que decían, bueno,
pero los médicos dicen esto, los abogados dicen esto y la familia no conoce. ¿Cómo podemos apoyar a nuestra comunidad? Nació en Guayaquil, ahora estamos, como le comentaba, a nivel nacional e internacional. ¿Cómo podemos informar para que se pueda dar esta opinión pública con fundamentos, con datos y pueda llegar a los tomadores de decisiones y ellos puedan representar a quienes le dieron el voto? Y en estos 10 años, si usted hace una evaluación del trabajo, ¿ha dado o ha tenido asidero? Sí, sí, bastantes frutos. Hemos consolidado como una red nacional. Familia Ecuador no es una sola entidad en Guayaquil, sino es una red nacional que tiene veracidad, tiene legitimidad, a la que acuden legisladores y tomadores de decisiones a pedir información, porque la principal problemática, y hay que reconocerlo, es la falta de información. Familia Ecuador es el único organismo que ha levantado información estadística, no solamente de la eutanasia, sino del aborto, 2 ediciones ya, 2019 y después de pandemia, con cifras verídicas, transparentes, para que se pueda dar este debate fundamentado. No quiero desaprovechar de la presencia suya para hablar en términos de familia de lo que ocurre con respecto a la migración, porque hay una problemática enorme. Hay familias que se desintegran. Hace 30 años, cuando huyeron de la crisis financiera, hubo familias desintegradas, quebradas, pero muchos de ellos lograron volver a unirse. La reunificación familiar en países como Estados Unidos o diferentes partes de Europa, pero hoy en día la familia, hablar de familia, como que no es muy fácil, porque al contrario, hay muchos jóvenes, no digo todos, pero hay una corriente de evitar el matrimonio, de tener una relación un poco más fácil, más llevadera, sin mucho compromiso. Ese es el resultado de una crisis familiar que hemos tenido a través de los años, y todo esto, lamentablemente, José, viene de la educación. Por ejemplo, no es la única razón, pero es un conjunto de factores. Quitaron materias muy importantes en la rama educativa, cívica, ética, pensamiento crítico. Entonces crecen estos chicos, se gradúan sin esta falta de valores, se aspiran a cargos políticos, no tienen esas convicciones bien puestas y no hacen políticas públicas para fortalecer la familia. Una familia débil no es una familia económicamente productiva, y eso puede ocasionar que el país vaya a una crisis económica, porque si tengo un hogar económicamente fuerte, criamos hijos para que puedan ser emprendedores, líderes de la sociedad civil, empresarios, puedan generar empleo con las convicciones bien puestas, la educación de casa bien puesta, estoy asegurando el futuro económico del país. La familia es el motor, núcleo de la sociedad, pero es el motor económico, y si no la enfoco, en Ecuador no hay una sola ley que lleve la palabra familia. Ni siquiera existe el Ministerio de la Familia, que fue una propuesta que hicimos en el 2021 en la candidatura a la vicepresidencia. Y son fórmulas que se están dando en otros países que Ecuador podría cogerlas. A ver, pero claro, bueno, lo que pasa es que hablar de burocracia en un país donde tantas necesidades existen, donde se desperdician inclusive recursos, va a ser muy difícil instaurar un ministerio. Pero en cambio la familia debería estar en bienestar social, bueno, en diferentes estamentos gubernamentales por un lado, pero también en otros componentes de la sociedad. Por ejemplo, los 221 municipios deberían trabajar en función de familia también. Y tenemos ordenanzas que no favorecen a la familia. Tenemos ordenanzas donde se le ponen nombres a puentes para fomentar el aborto, como en el caso de Cuenca. Sin embargo, en Guayaquil no tenemos esas políticas públicas para fortalecer casas de acogida. ¿Cuál es ese caso de Cuenca? Eso Hay un puente que se le puso el nombre hace poco más de 2019, más o menos 2017, cuando se estaba dando este debate del aborto, que en 2019 logramos frenarlo en primera instancia. Sin embargo, son esas ordenanzas que no fortalecen a la familia, no le dan una solución a la mujer. No me resuelve mis problemas de infertilidad que un puente lleve el nombre, no me está resolviendo el caso para poder, como madre soltera, por poner un ejemplo, salir adelante, darles un futuro a mis hijos y no tener que emigrar. Son esos casos que vemos como resultado la migración. Se separan hogares, se destruyen lazos familiares, porque es la desesperación. No es un abandono del hijo, es un acto desesperado de una madre, de un padre, de buscar qué hacer por el futuro de sus hijos, que su país no se lo está dando. Sí, y bueno, esa podría ser el diagnóstico o la receta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que eso no continúe avanzando, por un lado? Y por otro lado, los que ya se fueron, ¿cómo lograr que regresen o que se reunifiquen? Que piensen en nuestro país. ¿Sabe lo que pasa con los nuevos, con la nueva migración, que yo digo fugas de cerebros?
que hay muchos jóvenes que dicen, ok, papá, yo me quiero ir, pero esta vez yo quiero hacer mi futuro afuera y probablemente esa gente ya no va a enviar las remesas como sus padres en su momento lo hacen y lo continúan haciendo. Ese es el peligro, o sea, que se desenamoren de nuestro país. Y eso es altamente peligroso. Los ecuatorianos que piensan en función de país, de no olvidar sus raíces, tienen que pensar que todo es un conjunto. No puede ser que los titulares afuera solamente sean de que este país tiene problemas de corrupción, de inseguridad, etcétera. Hay que hablar de otros temas que también son importantes porque también hay buenas noticias. Y cuando vemos extranjeros que vienen a visitar nuestro país, Por ejemplo, que tenemos las 4 regiones, así es. dicen, este país, por más chiquito que sea, no le pide favores a un país europeo. Extranjeros vienen a valorar lo que muchas veces, y como ecuatoriana me incluyo, no valoramos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos damos a conocer, no tenemos, diría que tenemos el valor patriótico, la autoestima patriótico bien bajo, o no lo suficientemente alto para fomentar en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, que amen el himno nacional, que amen la historia de su país, que amen tanto su país que digan, yo quiero salir adelante en mi país y quiero ayudar a mi país a salir adelante. ¿Y cuáles son los proyectos que ustedes podrían impulsar o que están impulsando para fortalecer a la familia, indistintamente de esta suspensión del segundo debate del proyecto de ley de reproducción humana? Nosotros más allá no queríamos enfocarlo como burocracia, sino como una optimización de carteras del Estado que pueda realmente considerar a la familia como ese motor económico. Nosotros tenemos una propuesta elaborada que es el Código Orgánico Integral de la Familia, que junto con el Ministerio, que era una cartera de Estado que absorbía a otros ministerios, puede realmente darle a la familia ese impulso económico, educativo, familiar, espiritual incluso, para poder realmente darle al país esa herramienta que necesita, que la familia no tenga la necesidad que emigrar, que los chicos no tengan la necesidad que huir del colegio, caer en el microtráfico y los padres puedan realmente brindarle a sus hijos herramientas para que ellos tengan un futuro. ¿Y ese código integral de la familia a quién ha sido expuesto o presentado? Esto se lo trató con legisladores en el periodo anterior, del 2017-2021, cuando estuvo Héctor Yepes, Roberto Gómez, Lourdes Cuesta, que se trabajó incluso en la ley Rebas, que fue registro ecuatoriano de agresores sexuales, y esa era una de las iniciativas que tenía acogida. Pero bueno, ya sabemos qué pasó en la historia y eso quedó en stand-by. Sin embargo, es una herramienta que no hemos visto una propuesta similar. Como le decía, no hay leyes que lleven a la familia como título para que se digan son herramientas que pueden servir para salir adelante. A ver, pero hay mucho por hacer en ese tema. Claro que sí. En ese sentido, ok, eso pasó hace algunos años y han buscado una reunión con la primera dama, con otros asambleístas. Con el periodo anterior se tuvo apertura, ¿Ya? En este se ha tratado, bueno, como han sido elecciones esporádicas, ahora volvemos a elecciones seccionales en noviembre. Lamentablemente, por ejemplo, perdón que me interrumpa, sí. ¿Qué debería ser un candidato o candidata a la alcaldía? ¿Qué propuestas debería llevar en conjunto, ¿verdad? Para no hablar solamente de vialidad, de inseguridad, de calles, de asfalto, etcétera? Esto es bienestar social. Rescatar la escuela para padres. Muchas veces nos dicen como familia Ecuador, pero los chicos tienen que educarlos. Sí, pero los chicos van al colegio de 7 a 8 o de 7 a 3 de la tarde. El resto de horas los pasan en casa. Y es allí donde se forma. En el colegio se puede complementar. Y lamentablemente vemos generaciones que piensan que la escuela es quien tiene que educar al chico. La escuela es un complemento, no un reemplazo. Y lamentablemente no se lo ve así. ¿Qué es escuela para padres? Es volver a darle esas herramientas a los padres de familia para que en primer lugar se animen a entablar conversaciones con sus hijos. Busquen ese momento, el almuerzo, un paseo, después de misa, antes de salir a un centro comercial, se animen y caigan en cuenta que si no entablan conversación con ellos, alguien más lo va a hacer. Marta, voy a discrepar un poco con usted porque me pongo a pensar cuando yo hablo con muchos jóvenes y no porque solamente tenga hijos jóvenes, sino cuando empiezo a conversar, como yo siempre digo, pensamiento crítico, vamos a ver qué opinan, etcétera, del matrimonio, de los hijos. Hoy en día en nuestro país hay muchos, no digo la gran mayoría, no tengo esas estadísticas, las voy a investigar, pero indiscutiblemente hay muchísimos jóvenes que no quieren tener hijos. Dicen, ¿para qué traer hijos a este mundo? Es que es una realidad. No se quieren casar, no quieren tener hijos, prefieren tener perros o ni siquiera mascotas, prefieren tener un trabajo
ni siquiera ese emprendimiento de empresario, sino un trabajo que me pague porque no quiero ocuparme más. Ese inmediatismo o Eso es lamentablemente gravísimo. ese conformismo, qué bien le augura al país. No va a ser un motor económico realmente productivo, sino un conformista que, bueno, Bueno, pregúntele a los países del primer mundo, no solamente Estados Unidos, en Europa, el propio España que podríamos como ejemplo. ¿Qué pasó en la época del COVID? ¿Cuántos abuelitos, cuántos ancianos fallecieron solos, abandonados en su hogar? Porque los chicos a los 16, 17 años lo que hacen es irse a otros lados, inclusive a otros países, y abandonan a sus padres. Y entonces la falta de niños, la falta de hijos, crea también una crisis enorme que no lo vemos en esta generación, pero en la segunda y la tercera sí. estamos preparando bachilleres que de aquí a 5, no más de 10 años, en 2 elecciones más, 2029, 2032. ¿Qué tipo de liderazgo estamos fomentando en ellos? Si son como usted dice, no se quieren casar, no quieren tener familia, ven que no está dando el sueldo para mantener un hogar de un hijo, peor de 3 hijos. Yo tengo 3 hijos adolescentes y lo que les estoy sembrando, ustedes tienen que ganarse el pan, tienen que luchar, tienen que amar a su país, traer acá a su país algo que pueda fortalecer y ustedes demostrar que pueden. Pero como les decía, escuela para padres, porque no, si los propios padres hoy por hoy, mayor de 40 años, están desmotivados, ¿qué motivación le puedo dar a mi hijo si por sí yo veo que no me alcanza mi sueldo, tengo que buscar un segundo trabajo, papá y mamá pasan fuera de casa? ¿Quién educa a los hijos? Las redes sociales, les doy un celular, los likes reemplazan los besos y abrazos de papá. Bueno, Entonces, por ahí el compromiso no es solamente de la política, de los políticos o de los no, funcionarios de turno, sino de la familia como tal, de reinventarse, es decir, de trabajar en función justamente de aquello, de dar buenos ejemplos, etcétera. Todos nos podemos equivocar, etcétera, pero hay que pensar en función de que la familia tiene que subsistir, tiene que seguir adelante. así es. Nosotros somos los que damos el voto a los que nos representan. Y si no damos sabiamente ese voto, no nos podemos quejar después, José, de que no hay políticas públicas que fortalezcan a la familia. Entonces nosotros somos responsables. Para eso es la escuela para padres, porque los padres se están desresponsabilizando de la educación de los hijos. Piensan que otro lo puede educar, pero es acá en casa. Marta, teniendo un par de minutos más, ¿a quién hace el llamado usted? ¿Qué quisiera usted? ¿Con quién quisiera reunirse, conversar en una mesa para hablar de estos temas? Sí, con pensamiento crítico, pero para obtener resultados. Nosotros tenemos que, como sociedad, somos 18 millones de ecuatorianos, José. No basta con hablar con el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo cuando tenemos una corte, por así poner el ejemplo, que es la raíz, honestamente, una corte constitucional, 9 jueces que se toman el nombre de 18 millones de ecuatorianos, emiten sentencias, atan de manos, por así decirlo, a la Asamblea Nacional, que hagan leyes que perjudiquen a la familia. ¿De qué sirve que nosotros levantemos nuestra voz hacia la Asamblea si viene una corte activista que no representa a la ciudadanía? Nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Ese es el primer paso. Hacerle entender, porque siempre incide este criterio público ciudadano hacia los tomadores de decisiones. ¿El Ejecutivo puede frenarlo? Claro que puede frenarlo. ¿El legislativo puede oponerse? Claro que sí. Lo vimos con el Ministerio de Educación, con el protocolo que mandó esta sentencia del caso Salinas. Le dio una vuelta muy inteligente, muy productiva, y vemos que sí hay una salida. Pero si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, callados, los tomadores de decisiones no van a hacer absolutamente nada. Marta, y como idea, que se la doy abiertamente, ¿por qué no proponer en un documento público enviado a todos los candidatos de todos los partidos políticos para que sean tomados estos elementos que no dependen de un color partidista ni de una ideología, sino en función de familia, para que ellos adopten en sus programas de gobierno aquello? Para las seccionales nosotros siempre, desde un frente que trabajamos también, la Academia de Líderes Cristianos, Católicos, no solamente una fe, pero siempre exhortamos y hacemos este diálogo conversatorio con los candidatos en varios países. Quisiéramos llegar a todas, pero en varias ciudades del país, con los candidatos a presidentes, a asambleístas, en este caso, a alcaldes y prefectos, para aterrizar políticas públicas locales. ¿Qué ordenanzas quiere hacer por la familia, por las mujeres que sufren infertilidad, que padecen infertilidad, por los niños que no tienen acceso a educación? Nosotros brindamos propuestas y así también nosotros exhortamos a que consideren esa posibilidad de trabajar mano a mano con la ciudadanía. Indudablemente grandes retos enormes
y además le prevengo y le propongo que esa información, ese seguimiento, nos lo haga llegar a esta emisora y a quien le habla para poderle dar justamente ese seguimiento tan importante, porque esto no puede quedarse solamente en una entrevista. Así es. Así que muy bien, muchísimas gracias a Marta Villafuerte por haber estado con nosotros. Estamos concluyendo nuestro programa, no sin antes agradecer a la gran cantidad de ecuatorianos que nos siguen, que nos envían mensajes. No puedo leer todos, pero hay saludos, sin embargo, sin duda también aportes informativos. Vamos a tomar en cuenta, claro que sí, también sus propuestas. Son las 9:29. Decirles que los grandes cambios no ocurren de un día para otro, se construyen con pequeñas decisiones tomadas cada mañana.